Bienvenidos a Herculano. Al igual que Pompeya, Herculano es una oportunidad única de trasladarse al pasado romano, pero no desde un museo o exposición, sino desde los mismos espacios donde vivieron las personas de esta civilización. Recorreremos sus calles, nos adentraremos en sus casas y conoceremos sus vidas. En muchos de los edificios se conservan las dos plantas intactas y en el interior de algunos de ellos se puede contemplar la decoración a base de frescos y mosaicos. Este conjunto arqueológico se puede visitar junto con una de las más lujosas y míticas villas romanas, la Villa de los Papiros. Se encuentra en una zona alejada de la ciudad muy cercana al mar. Era nada más y nada menos que el lugar donde se retiró el suegro de Julio César. La comparación con Pompeya será constante y nos podrá saltar la pregunta sobre qué tiene de diferente. Pues bien, a pesar de ser unos restos arqueológicos menos extensos, aquí podemos ver que se encuentran en mejor estado de conservación que los restos de Pompeya. Se estima que tendría unos 4.000 habitantes en el momento de la erupción. Podremos visitar aproximadamente una quinta parte de las 20 hectáreas que tenía como superficie total. A unos 10 kilómetros se encuentra el volcán Vesubio, que provocó la catástrofe que acabó con la ciudad en el año 79 después de Cristo. Durante mucho tiempo, Herculano y las otras ciudades que fueron devastadas solo quedaban en mapas y documentos. Mucho tiempo después, se descubrió y se pudo comprobar que se conservaba una parte importante tal y como quedó en aquel fatídico momento. Aquí visitaremos los edificios públicos, las calles, las casas de sus habitantes y hasta las tiendas donde compraban. Una vez pasemos la zona de la venta de entradas, accederemos por un túnel, como si fuera un túnel del tiempo para llegar a una pasarela elevada. Lo primero que encontraremos si miramos hacia abajo frente a nosotros son unos grandes arcos. Se trata de los almacenes y el refugio de las embarcaciones del antiguo puerto de la ciudad. Esto nos podrá sorprender porque el mar está más lejos ahora, pero antes estaba mucho más cerca, y fue la acumulación de material de la erupción la que provocó que creciera esta distancia. La línea de costa llegaría a la parte inferior de los arcos sin penetrar en el interior. En esta zona se encontró en 1982 una embarcación romana de 9 metros de longitud, en la que se hallaba un remero y un soldado con 2 espadas y una bolsa de monedas. Pero el hallazgo más singular fue el que se produjo 2 años antes. Unos 300 esqueletos fueron hallados con sus pertenencias más valoradas. Hoy en día, gran parte permanece aquí. Al parecer era un grupo de personas que intentaba ponerse a salvo de los efectos de la erupción. Fallecieron por las nubes de gas que alcanzaron grandes temperaturas. Lo curioso es que son sobre todo mujeres y niños. Se especula si era costumbre ante los terremotos que mujeres y niños de la ciudad se protegieran bajo los fuertes arcos. Sobre estos almacenes está la llamada terraza de Marco Nonius Balbus, que visitaremos a continuación. Aquí se encuentra el altar funerario, recubierto de mármol, que por mandato del Senado de Roma fue dedicado al senador local Marco Nonius Balbus. Era pretor y procónsul de la provincia de Creta y Cirene, tribuno de la plebe en el 32 a.C. y partidario de Octavio, el futuro Augusto. En Herculano, este senador había promovido la restauración y la construcción de muchos edificios públicos. Por ello, al menos 10 estatuas como esta fueron erigidas en su honor. Esta en concreto fue encontrada en varios pedazos recuperados en sucesivas excavaciones. La plataforma que hay delante es el altar. Tiene una inscripción donde se recuerda al senador y se alaban sus méritos. Desde aquí se accede a las termas suburbanas, situadas a la izquierda de la estatua. Estamos en una de las termas mejor conservadas de la antigua Roma. Parece ser que el senador del que hablamos antes, Marco Nonius Balbus, promovió su construcción. El edificio debe su supervivencia a cómo está levantado, con paredes de ladrillo y bóvedas de hormigón. Los escombros que entraron por las claraboyas
llenaron su interior de forma que se compensó la presión exterior. Desde la escalera interior de entrada, bajaremos al vestíbulo donde hay una pequeña fuente con un busto del dios Apolo. De una de las esquinas sale un pasillo que conducía a la vivienda privada. Posiblemente pertenecía a la familia del senador que promovió estas termas. Enfrente encontraremos la puerta que nos lleva al vestuario de las termas, denominado Apoditerium. Separado por un arco, hay un espacio reservado con una piscina para los baños de agua fría, denominado Frigidarium. Este era el primer baño para que se les abriesen los poros de la piel. Fijémonos en el suelo de mármol. Esto nos da una idea de la suntuosidad que debían tener estos baños. Las paredes también conservan parte de la decoración. Desde aquí se accede a la sala de agua templada, el llamado Tepidarium. Hacia la derecha está la sala de agua caliente o Caldarium, y a mano izquierda hay otra sala con una gran piscina climatizada. Tenemos que advertir que casi todos los nombres de las casas son inventados y aluden a lo más característico de estos hogares. Es una forma de nombrarlos de forma sencilla y recordable. La casa de los ciervos era una vivienda grande, de un gran señor del que conocemos su nombre, Quintus Granio Verus. Se supo este dato al descubrir un pan con un sello. Los panaderos solían marcar sus panes con su marca. En este caso sabemos que era un esclavo liberado llamado Celer, que perteneció a la persona antes mencionada. Un pequeño atrio o entrada nos lleva a las diferentes habitaciones de la servidumbre, además de a la cocina y a un dormitorio. En este último se conserva una decoración mural extraordinaria y un suelo de mármol. Llama la atención el gran jardín, centro de las casas romanas. Aquí podemos ver varias mesas circulares de mármol y unas estatuas de unos ciervos perseguidos por una jauría de perros que dan nombre a la casa. Además hay una estatua de un sátiro con un odre y otra de Hércules borracho. Las piezas que vemos ahora son copias de las originales encontradas. Pasando por las diferentes zonas, nos podemos hacer una idea de la suntuosidad que debió tener esta casa y de los vivos colores de su decoración. Aún quedan parte de los frescos, los estucos y los mosaicos. Salgamos por donde hemos entrado y visitemos la casa de enfrente. Es la casa del relieve de Télefo. Esta es una de las casas más grandes descubiertas en la ciudad. Tiene una superficie de unos 1.800 metros cuadrados. Tiene 3 pisos y se especula que podía pertenecer a nuestro ya conocido senador Marco Nonius Balbus. Se ha concluido esto porque esta casa tenía una entrada privada a las termas contiguas, lo que parece lógico si la casa pertenecía al promotor de este edificio público. En su construcción hay un intento de tener el mayor número de habitaciones con vistas al mar. Lo que podemos ver hoy del edificio es una reconstrucción de la casa concebida por Amedeo Maiuri entre 1934 y 1936. Aunque la reconstrucción de la casa es impresionante, es en parte falsa, particularmente en el área del atrio o entrada. Como veremos en más partes de Herculano, los ciudadanos tuvieron que reconstruir sus casas 17 años antes, ya que en el año 62 hubo un terremoto. Se ha recreado la decoración a base de discos de mármol, cuyo nombre es Osculum. Se colgaban como ofrenda a varias divinidades, en conexión con festivales y otras ceremonias. Con el viento se movían, oscilaban. Este último verbo deriva de estos discos. En el peristilo encontraremos también la copia del relieve que da nombre a la casa. Fue hallado fuera del peristilo y representa a Aquiles en presencia de su madre Tetis. La escena de la derecha es como cura la herida del rey de Misia, Télefo, a cambio de que el rey muestre a los aqueos el camino a Troya. En la guerra de Troya fue herido sin que pudiera curarse. Télefo consultó el oráculo y le dijo que su herida sólo sanaría si era curada por el mismo que la había causado. Así que Télefo viajó disfrazado de mendigo. Allí encontró a Aquiles
y le curó aplicando sobre la herida su propia lanza. A cambio, Telefo indicó a los aqueos el camino adecuado para llegar a Troya. Los romanos fueron, entre otras cosas, unos excelentes planificadores. Por ello, las ciudades tienen un aspecto regular si atendemos al orden de sus calles. Si observamos el plano, nos daremos cuenta de que son ortogonales, es decir, se cortan en ángulo recto. Las calles con dirección norte-sur, las más largas, eran denominadas como cardo. Las calles con dirección este-oeste, las más cortas, eran llamadas decumano. Esto se repite en todas las ciudades romanas y permite una mejor organización de la ciudad, así como calles por donde el viento ventilase los olores de la ciudad, que debían ser muchos. En cuanto a la orientación de las calles de Herculano, nos podemos dar cuenta de que no son exactamente como acabamos de decir, sino que varía, estando en realidad en diagonal. Imaginémonos este lugar lleno de gente, con esclavos atendiendo las necesidades de los que desnudos disfrutarían del baño. Se pagaba un precio por entrar y muchas veces el acceso era gratuito. Eso sí, cualquier servicio podía ser cobrado, como guardar la ropa, el uso de aceites, masajes, etc. Las mujeres debían acudir por la mañana y los hombres por la tarde y la noche, ya que se han encontrado lámparas que atestiguan un uso nocturno. Aquí se conversaría sobre lo que ocurría en el imperio, en la ciudad, se cerrarían tratos y se intrigaría en contra de otros. Aquí mataban el tiempo, a la misma vez que cuidaban su higiene, pues las casas en la ciudad carecían de baños. En esta esquina podemos encontrar varias tabernas. Estos establecimientos era donde se vendía comida caliente y bebida. El nombre que recibían era el de Thermopolium. Los agujeros encastrados en el mostrador servían para contener la comida que se vendía tal y como hoy se hace en los bares con las raciones. Los restos de comida de estos recipientes aportan una información muy importante acerca de la alimentación de los habitantes. Más adelante hablaremos sobre qué comían en aquella época. El cliente pagaba en la barra y podía consumir lo comprado fuera, o pasar al interior del local donde alternaba con sus amigos. El vino era de la región y se servía caliente, para lo que se disponían las cráteras en el interior de grandes mostradores de piedra que mantenían la temperatura de los caldos. El vino se consumía mezclado con agua, ya que era demasiado fuerte como para beberse sin rebajar. Una de las tabernas es conocida como la taberna de Príapo, personaje con un gran falo, cuyo nombre se dio a esta taberna debido a que se encontró una pintura representando a este personaje detrás de la barra que alejaba el mal de ojo a su dueño. Por la mañana, para desayunar, tomaban pan y queso o verduras. También se consumía lo que había sobrado de la cena del día anterior. No existía la idea del almuerzo, pero sí que tomaban algún tentempié, como pan con pescado frito, huevos, aceitunas, embutidos, dulces o fruta. No solo había tiendas en los edificios, también había vendedores ambulantes. Sobre las 4 de la tarde cenaban, concluyendo por la noche. Esta comida constaba de entrantes a base de huevos y aceitunas, después pasaban a la carne y el pescado relleno y terminaban con un dulce y fruta. La vajilla consistía en cuencos, jarras, tazas y no era común tener cubiertos, pues la gente comía con las manos. Sin embargo, se han encontrado cucharas y cuchillos, los tenedores no existían. Unos cuencos pequeños con agua servían para que los comensales se lavaran las manos. Los platos favoritos eran la carne especiada y los pescados de río o de mar fritos, hervidos o al horno y servidos con una salsa. El vino era la bebida más común y era más fuerte del que conocemos hoy. Como hemos comentado, antes se diluía con agua y se añadía miel y especias. Una bebida barata era la posca, consistente en vinagre diluido en agua. El vino de Herculano fue muy elogiado por las fuentes literarias y constituía una importante fuente de ingresos para la ciudad. Los higos locales también fueron famosos y se distinguían por su variedad.
Aquí tenemos una fuente pública. Si nos fijamos en la parte interior de la misma, veremos un relieve con una mujer peinándose. Alude a la higiene. Se ha encontrado una inscripción donde se prohíbe arrojar basura a las fuentes públicas, detallando las penas para los que infringieran la norma. En la casa más cercana, se pueden ver separados por un cristal los restos de tuberías. También los tenemos en el suelo. Había casas con agua corriente llevada por gravedad. También se han descubierto al menos 3 termas o baños públicos y muchas letrinas. Vayamos ahora al Colegio de los Augustales. Estamos ante un edificio público de gran importancia para la ciudad. Los Augustales eran los adeptos al culto imperial reunidos en un colegio sacro. Aquellos que no podían tener acceso a la magistratura, es decir, tener un cargo en la ciudad, encontraban en estos colegios una manera de escalar socialmente. En esta situación se veían los libertos, es decir, aquellos que habían sido esclavos, pero ya no tenían tal condición. El edificio es un gran cubo con 2 plantas. Su aspecto exterior pudo ser de yeso y pintado de blanco a juzgar por algunos restos que aún quedan, pero esto es solo una hipótesis. Si penetramos en el interior, encontraremos que la planta baja es una gran sala hipóstila, pintada de blanco. Servía para las reuniones públicas. Subiendo por una escalera externa, se accedía al matroneo, donde desde 4 ventanas se podían seguir los actos que se celebraban en la planta baja. En una de las paredes hay una inscripción. Se encuentra en la parte izquierda de la pared de la puerta por la que hemos entrado. Si la traducimos, dice: Consagrado a Augusto, Aulo Lucio Próculo y Aulo Lucio Luliano, hijos de Aulo, de la tribu de Menenia, ofrecen por su propia cuenta un banquete a los decuriones y augustales en ocasión de la consagración. Entiéndase que es la consagración de este edificio. La pared del fondo de la gran sala está casi en su totalidad ocupada por una gran chela, es decir, un espacio central que contenía la imagen de culto. Su decoración es suntuosa con pinturas, suelo y zócalo revestidos con placas de mármol. A mano derecha, al lado de la esquina de las tabernas, está la entrada de la palestra. Podemos distinguirla por las 2 altas columnas que la flanquean. Este espacio está parcialmente excavado. Nos lo tenemos que imaginar como un rectángulo de unos 100 metros por 70 rodeado por una galería porticada. Aquí se practicaba la lucha libre y se hacía ejercicio. Estas instalaciones tienen su origen en Grecia y los romanos las incorporaron a sus ciudades. En el centro hay una piscina con forma de cruz a la que se ha podido acceder mediante túneles. Tiene poco más de 1 metro de profundidad y en su centro fue hallada una fuente de bronce. Estaba formada por una serpiente de 5 cabezas entrelazadas alrededor de un árbol. La fuente original se ha sustituido por una réplica. También podemos ver una segunda piscina junto a uno de los extremos. Tiene 30 metros de longitud. No se sabe si es una piscina o un estanque. Lo que sí se tiene claro es que no estaba en uso cuando la ciudad fue sepultada. Las paredes estaban recubiertas con mármol, que fue retirado en el siglo XVIII para adornar otros edificios de la época. Fijémonos en varias de las columnas. Podemos ver cómo estaban hechas, con una capa exterior que permitía darle un aspecto de estar esculpidas en mármol con sus estrías y detalles. Por dentro vemos que están formadas por ladrillo, material mucho más barato y fácil de colocar. Veremos que esto se repite en más columnas de la ciudad. En una de las zonas de la palestra veremos un entrante con una gran hornacina al fondo y una mesa a modo de altar. Se especula con su uso, formulándose la hipótesis de que fuera el lugar donde se expusiesen los premios cuando había competición. Se piensa que esta villa fue propiedad del suegro de Julio César, Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, y que se extendía por más de 250 metros a lo largo de la costa. Originalmente,
Se estima que fue construida en el siglo I a.C. A mediados del siglo XVIII se excavaron túneles hasta su interior, pero era algo realmente peligroso debido a la acumulación de gases. A pesar de ello, se encontraron numerosas esculturas que nos dan una idea de la suntuosidad que tuvo. Además, se hallaron numerosos rollos de papiro carbonizados. En el lado oeste del edificio hay un gran peristilo o galería de columnas de más de 90 metros de largo por 30 de ancho. Una piscina ornamental se construyó en el centro. El peristilo estaba adornado con muchas estatuas de bronce y mármol, incluyendo los 5 bailarines de Herculano, que se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. También había bustos de los grandes hombres griegos de letras, incluyendo filósofos y hombres de Estado. Esto da crédito a la creencia de que el dueño era una persona culta. Queda gran parte de la villa por excavar. Se estima en más de 2.500 metros cuadrados. Contemos ahora qué había escrito en los papiros. Lo que da nombre a la villa y su verdadero tesoro son los papiros. Su estado de conservación es muy delicado. Sufrieron, además, graves agresiones, cuando en el siglo XVIII los excavadores y cazadores de tesoros exploraron la villa. Muchos de estos pensaron que eran trozos de carbón y troncos quemados. Por ello, algunos fueron usados como antorchas. Y es que, al igual que el resto de la ciudad, la explosión de gas del volcán a 400 grados carbonizó los rollos de papiro antes de que la ciudad quedase enterrada bajo una fina ceniza volcánica que después se enfrió y solidificó. En aquella época no existían libros, sino que se usaban papiros que se enrollaban sobre sí mismos. Durante el Imperio Romano se construyeron grandes bibliotecas en la capital, Roma, generalmente con edificios separados con obras en latín y griego. Un catálogo de edificios de Roma desde el 350 después de Cristo enumera 29 bibliotecas públicas en la ciudad, todas ellas perdidas ya. Algunos estudiosos estiman que conocemos muy poco de las obras principales de la literatura clásica. Por ejemplo, de la historia de Roma de Tito Livio, 3/4 partes están perdidas, o del poeta Sófocles, solo sobreviven 7 obras enteras de las 120 que escribió. Unos 2.000 rollos han sido recuperados de la villa y se han desenrollado más de 1.600 papiros. Son, principalmente, obras filosóficas en griego, muchas de Filodemo de Gadara, identificado como el autor de 44 rollos y probable autor de otras 120 secciones. Ya unos días antes se habían sentido temblores en esta zona dominada por el Vesubio, pero esto no era nuevo para los habitantes. 17 años antes, un terremoto dañó las ciudades cercanas y la propia Herculano. A primera hora de la mañana del día 24 de agosto, se desgarró la cima del monte. Una columna de humo empezó a salir del Vesubio. Plinio el Joven relata todo lo que sucedió, contando que hubo una lluvia de piedras y ceniza que oscureció el cielo. Además, gran cantidad de rayos caían de las nubes. Los habitantes de la ciudad se refugiaron. Pensaban que iba a suceder como otras veces y que por tanto aquello pasaría. Pero la situación de ese día era muy distinta. Pronto las calles se inundaron por torrentes de lava y no se sabía si caía del cielo o brotaban de la tierra. Una luz de fango, mezcla de ceniza con lluvia y lava, caía sobre Herculano, inundaba sus calles, cubría los tejados y entraba por puertas y ventanas. Se estima que fueron 24 horas de erupción volcánica en las que 25 metros de lava cubrieron para siempre la ciudad de Herculano.